Este video de estadística tratará de el análisis y cálculo de la moda y la mediana en una tabla de frecuencias con intervalos. Habíamos visto antes que en ese caso de las tablas de frecuencia en donde había intervalos, la moda y la mediana se podían definir como mediante intervalos, o sea, un intervalo modal y un intervalo mediano. Vamos a poner un ejemplo y de ahí vamos a explicar el significado de las fórmulas para calcular la moda y la mediana. Vamos a colocar un ejemplo que vamos a colocar acá un ejemplo. Supongamos que las unidades de venta de arroz en un supermercado en paquetes, por ejemplo, se encuentran en estos intervalos, por ejemplo, diarios, ¿ya? Vamos a ponerlo así, 100 a 200, ¿ya? 200 a 300, 300 a 400 y 400 a 500. Esos son los intervalos bajos. Y vamos a definir frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas. 26, 45, ahí me da 26, más 45 da 71, y luego tenemos, pongámosle 30, y tendría 101, y 19, para cerrar, 120. ¿Ya? Y esa va a ser nuestra tabla de frecuencias con intervalos. Ya tenemos todos los datos y podemos calcular la moda y la mediana. ¿Qué tenemos? Que primero, el paso 1, para calcular moda y mediana en este tipo de tablas, hay que calcular primero el intervalo modal y el intervalo mediano. Para calcular el intervalo modal, fácilmente nos fijamos en el valor de la frecuencia absoluta y vemos en dónde está el mayor valor de la frecuencia absoluta y lo marcamos. Por lo tanto, ahí, entre 200 y 300, ese es el intervalo modal. Por lo tanto, el valor numérico de la moda va a estar en ese rango. Luego, para la mediana, vemos dónde está la mitad de los datos. Los datos totales son 120. Ahí están. Y, por lo tanto, la mitad de los datos está en 60. ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está el dato 60? Si lo ordenamos de menor a mayor, está aquí. También en este intervalo. Y vemos este valor. O sea, entre 26 y 71 se comprenderá que ahí está el número 60. Por lo tanto, el intervalo modal y el intervalo mediano corresponde a este, al que va entre 200 y 300. Definiendo ahora bien los conceptos que están en cada una de las fórmulas, tenemos que L sub I es el límite inferior del intervalo, ¿ya? Ya sea intervalo modal o mediano, porque se ocupa en ambas fórmulas. F sub I, que está aquí, es la frecuencia absoluta del intervalo, ¿ya? Luego tenemos N, que es el total de datos, que está acá. Luego tenemos F sub I menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, ¿ya? Del intervalo anterior. ¿Ya? Es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. ¿Qué más tenemos en las fórmulas? Tenemos A, que es la amplitud o tamaño del intervalo. O sea, cuánta distancia hay entre estos valores.
la amplitud o tamaño del intervalo. Y luego tenemos estos deltas, que los vamos a definir acá. El delta 1 corresponde a la diferencia que existe entre la frecuencia absoluta de un intervalo i, o sea, del intervalo modal en este caso, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, y menos 1, que está ahí, ¿ya? Y delta 2 también corresponde de esta misma forma a f sub i, al valor de frecuencia absoluta del intervalo, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Y ese es el delta 2 que está acá en la moda. A ver, ya hemos definido todos los conceptos que aparecen para calcular esos intervalos. Es hora de calcular entonces moda y mediana. Para mayor comodidad, reescribiré parte de esta tabla. Reescribiré esta parte. No nos olvidemos de los valores que teníamos ahí para apretarlo un poquito. 19 y 120. Y ahí apretamos un poquito el cálculo, ¿ya? Y tenemos un poco más de espacio. Para la moda, ¿qué tenemos? El límite inferior del intervalo modal es 200, más el delta. El delta entre la frecuencia, el delta 1 que va aquí y acá, que es entre la frecuencia absoluta del intervalo y la del intervalo anterior, o sea, es 45 menos 26. Este valor es 19. ¿Cómo se calcula? 45 menos 26. Más, acá yo le sumo el delta 2, que es el de la frecuencia del intervalo i, menos la frecuencia del intervalo siguiente. Y en este caso es 45 menos 30, es 15. Por la amplitud o tamaño del intervalo, que es el ancho del intervalo. O sea, entre 200 y 300, ¿cuántas unidades hay? Hay 100 unidades por 100. Y con ello se obtiene el valor del amor, que lo vamos a dejar ahí por mientras, a la espera de la calculadora que lo va a calcular en un instante. Ahora veamos cómo calculamos la mediana. La mediana, ¿cómo la vamos a calcular? Con esta fórmula de acá. El límite inferior también es 200, dado que el intervalo mediano era el mismo que el intervalo modal, más n medios, o sea, la mitad de los datos del total era 120, el total la mitad de 60, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que como solo había un intervalo antes, es 26. Ese es el dato de ahí, ¿ya? Y esta la divido por la frecuencia absoluta del intervalo en cuestión, del intervalo mediano, que es esta, es 45. Y se multiplica también por el tamaño del intervalo, que es 100. Y ahí ya podemos escribir la mediana del intervalo. Y lo demás es solo usar la calculadora y vamos a calcular los valores aproximados de la moda y la mediana. Acá tenemos 19 dividido 19 más 15 son 34. Lo multiplico por 100. Le sumo los 200 inicialmente y tenemos que la moda es igual a 255,88. Ese es el valor de la moda. Aproximado. Recordando que estos valores son aproximaciones de la moda y la mediana, porque no sabemos obviamente cómo se comportan los datos dentro del intervalo. No sabemos acá entre 200 y 300 cómo están estos 45 datos, si pueden ser los 45 201, por ejemplo. Pero
es una aproximación de la moda dado la construcción de esta tabla con intervalos. ¿Ya? Ahora veamos. Acá, la mediana, 60 menos 26. Menos 26 es 34, lo divido en 45, me da un valor. Ese valor lo multiplico por 100, le sumo los 200 y me da 275.56. Y es el valor de la mediana. Con lo cual ya tenemos valor de moda y valor de mediana en este ejemplo, que el contexto era las ventas diarias de paquetes de 1 kilogramo de arroz en un supermercado. Era el contexto que les habíamos dado a esta tabla de valores. Eso sería por este video. Por ahora, nos vemos en uno próximo. Muchas gracias.